Shanique en Fórmula, con Shanique Berman. Estamos con Analu Salazar, mi querida Analu, ¿cómo estás? Y hoy tenemos un invitado que para mí es la persona que ha marcado totalmente mi vida y de ser una persona desquiciada, estoy bastante normal y controlada gracias a meditar diario y también escuchar y leer diario sus enseñanzas. Él es Marco Antonio Karam, Tony Karam, representante del Dalai Lama en México a través de la Casa Tibet. Y usted puede oír todos los días, si tiene alguna duda, en YouTube también puedes encontrar conversaciones con Tony Karam. Le pones budismo o Tony Karam y ahí aparece. Hola Tony Karam, gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto de estar de nueva vez en su programa, como siempre. Y me gustaría hablar hoy del apego y del enojo, que es lo que es estos ratones que nos roen el corazón y el alma cada instante del día, digo, por distintas razones. Y leí en mis apuntes que he tomado en la Casa Tibet contigo, que la paciencia es lo contrario del enojo. Yo siempre pensé que lo contrario del enojo era la alegría. ¿Nos puedes explicar? Claro que sí. Desde la perspectiva de la psicología budista, que como sabes es una de las tanto tradiciones como disciplinas de estudio de la conciencia milenaria y de sabiduría más importantes del mundo, pues la exploración de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, dado el hecho de que naturalmente operan como la base o la fuente de nuestras dificultades y problemas recurrentes, es un tema no solo importante, sino diría yo, central de esta tradición en general. Y dentro, pues, del universo de estas distintas aflicciones mentales y emocionales, una de las más importantes y destructivas es la ira, el enojo o el odio en general. Se le concibe como una actitud que emerge en consecuencia de una distorsión perceptual entre la apariencia y la realidad, en la que el individuo tiende a comúnmente y de forma inconsciente exagerar las cualidades negativas de objetos, personas, circunstancias o ideas. De forma también inercial tiende a proyectar cualidades negativas sobre lo que en realidad no las tiene o no las posee de la manera en que nosotros las concebimos. Uno tiende a aferrarse a ese punto de vista de una forma muy rígida y a concebir el objeto de la ira o de el enojo como una fuente genuina de dolor, sufrimiento o insatisfacción. En consecuencia, el individuo se extrae del proceso, esto es, de alguna manera se desresponsabiliza de la iniciativa que naturalmente nos acompaña de co-crear la experiencia que del mundo nosotros tenemos. Pensamos que hay algo afuera de nosotros que por sí mismo y desde su propio lado, del todo y absolutamente independiente, por ejemplo, de la percepción o interpretación que nosotros hacemos de ese evento, condición o circunstancia, detona y propicia nuestra molestia, dolor o sufrimiento. La realidad es que nada y nadie existen de esa manera. Por esto no quiero decir de forma alguna que estos eventos a nosotros expuestos no operen como causas cooperativas o participen en la creación de nuestra experiencia. Esto pues se acepta sin tener que cuestionarse, es autoevidente, pero el punto es que no determinan nuestra experiencia. Y el factor que determina nuestra experiencia jamás es uno externo, siempre y por definición es uno subjetivo, es uno interno, es nuestro propio aparato interpretativo, la manera en que nosotros decidimos consciente o inconscientemente interactuar con una condición y circunstancia vital, ¿sí? A ver, por ejemplo, en un ejemplo para que toda la gente que está con nosotros entienda. Tú odias a tu ex marido porque no te manda manutención, porque no ve a los hijos cuando tú crees que debe de verlos, porque ves que a los nuevos hijos sí les da, porque ves que a la nueva esposa sí la consiente y la viaja y no hay nunca paz. Y te surge un odio y una rabia y un coraje horrendos. ¿Qué es lo que debes de pensar Bueno, para... primero, debes de explorar y analizar qué es lo que detona y produce ese malestar. Ordinariamente nosotros pensamos que es el otro, ¿no es cierto? Es mi ¿Sí? marido, mi exmarido,
es la conducta que éste tiene para mí o para sus hijos, es la ausencia de iniciativas que tiene para la familia, etcétera, ¿no? Así. Pero la realidad es que, si bien, insisto, esto es una causa que participa en la conformación de tu experiencia, esto, insisto, es autoevidente, lo que determina tu molestia es el poder que le das a esa persona en tu vida, porque finalmente tú siempre tienes la oportunidad de independizarte de esa persona, hacerte cargo de una u otra manera de tus responsabilidades, de tu entorno familiar, ¿verdad? Entender que nadie está para nosotros para siempre, que todo es temporal y transitorio y que finalmente las personas tampoco tienen una identidad intrínseca. Eso quiere decir que no existen absolutamente como el malo de la película, dado que, por ejemplo, para esa nueva familia, hijos o entorno, este aparece de una forma muy diferente a como aparece a ti, ¿verdad? ¿Y cómo aparecería a ti cuando cambia o se transformara, se pudiera transformar tu punto de vista? ¿Cómo ves a esa persona cuando ya no la necesitas, en oposición a cuando la necesitas, ¿verdad? Entonces, Sí, el factor que... pero Sí, eso, perdón, pero eso no le quita lo que es, ¿no? O sea, a la persona. pero lo es intrínsecamente. Tú puedes definir del todo a una persona por una conducta en No, no, particular. no, 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 yo no. O sea, yo no la puedo definir. Se definen solas. O No, a lo sea, que me refiero es que una persona puede tener una conducta negativa, pero esa persona no es esa conducta negativa. Es Ya la la, conducta hacia ti nada más. hacia No ti. O sea, hacia tú no puedes totalizar a esa persona y decir es un monstruo simple y sencillamente porque a ti no te da la manutención de tus hijos. Lo cual no quiere decir, quizá este es el objeto de confusión, que tú estés eh, justificando el quehacer de esa persona. Ni quiere decir que lo que está haciendo es algo que tú debas de ver o interpretar como bueno. Evidentemente no es el caso. El punto es qué injerencia tienes sobre de ese individuo. Puedes cambiar su conducta, puedes exigirle ser una persona diferente a la no, que por es. supuesto que No, 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 no pero lo que puedes. sí tú puedes hacer es te puedes salir de la historia en lugar de Claro. obsequiarle toda la energía, todo tu tiempo y todo, el ser que tú eres a ese individuo que no lo merece. ¿Me doy a entender? El problema de una persona que no cumple con sus responsabilidades, y no hablo de que no solo no dé manutención, o sea, que no cumpla con el rol para el cual se prestó, porque es muy fácil decir, yo te quiero, yo soy tu papá, o prestarse para un rol, lo que crear no una significa, expectativa. como Luis Miguel que no ve a sus hijos. Exacto, es el daño que causa, por ejemplo, en los hijos y esas expectativas que causan los hijos y es este hueco emocional que deja Que no Claro, en el tenga pero resto de los hijos, ¿no? O Pero sea, como te eso es lo mencionaba que no. previamente, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿No? nada. O sea, ¿está en tus manos el cambiar la actitud de esta persona? No. No, claro que no está en De tus ti Pero manos, pero, depende. pero sí es doloroso, o sea, sí es Ay, doloroso no ver. digo que no, pero estamos viendo que Tony nos diga cómo combatir el dolor. Vamos a ver. Bueno, para combatir el dolor, lo primero que uno tiene que hacer es tiene que soltar el remordimiento, tiene que soltar el rencor, tienes que soltar el enojo, porque el enojo es lo que te vincula a esa persona. Y te vincula energéticamente y te vincula cognitivamente y te impide liberarte de esa presencia que es tóxica o destructiva en tu vida. Perdonar no quiere decir olvidar, quiere decir liberar la ira, liberar el enojo, que es esa relación tóxica que tienes con este individuo o persona. El problema es que culturalmente nosotros estamos socializados a pensar o a concebir que el cultivo de la paciencia es sinónimo de el desarrollar una especie de actitud pasiva, el dejar que te pasen por encima. Eso no es paciencia, eso es pasividad o es pasguatés. La paciencia es simple y sencillamente la liberación de la ira, ¿sí? Y liberar la ira para con una persona tampoco quiere decir que tú justifiques las actitudes negativas que lleve a cabo. Y por supuesto que si hay algo que puedes hacer al respecto, lo haces. Pero el punto es, cuando no hay algo que puedes hacer al respecto, Claro. entonces lo que debes de intentar hacer es simplemente liberar la ira y generar una actitud de independencia emocional para con ese individuo o persona. Y bueno, también tendríamos que analizar otro elemento importante y es, hablabas por ejemplo del caso de Luis Miguel, ¿no?
que no la persona que se vincula con él tenía conciencia del historial emocional de esta persona. ¿Sí? Tú te estás vinculando con alguien que tiene una serie de patrones que en este son recurrentes, pero te vinculas con esa persona con demandas y expectativas que son poco realistas. Y cuando simple y sencillamente te ves expuesto a esa condición y circunstancia, te sorprendes y no tomas responsabilidad personal en torno a la relación que has establecido, de la que tú tienes responsabilidad indudablemente. Porque tú te metiste y nos vamos a un corte y al volver, Tony Karam, nos vas a decir por qué hay que librarse del enojo de esas personas, porque si no te los vas a encontrar en 100 vidas. Haces un moño con esa persona para el resto de las vidas. Ya volvemos, no se vaya, seguimos con Tony Karam. Tony, ¿qué pasa cuando tú odias tanto o a tu mamá o a tu ex esposo o a tu ex marido o a alguien o a una amiga porque dices ella me arruinó el trabajo, me arruinó la persona, dejó que me violaran, dejó que me abusaran, dejó a mis hijos? ¿Qué pasa con ese odio que te corroe como ratón las entrañas? Bueno, pues precisamente que te corroe las entrañas, lo que bien mencionas. La persona que experimenta la mayor afectación, la que tiene que pagar el precio más alto por una aflicción como es la ira, el ojo, el enojo, el odio, es uno mismo. Y finalmente lo que estás haciendo es obsequiarle a la persona a la que en realidad no desearías compartir y darle nada valioso por parte tuyo, lo único o lo más importante y valioso con lo que cuentas, que es tu energía personal y tu atención mental y emocional, ¿verdad? Perdonar quiere decir liberar ese vínculo, vuelvo a insistir, no quiere decir olvidar, no quiere decir justificar, pero sí quiere decir simplemente liberar ese vínculo de ira y sustituirlo por... Sí, perdón. Tú puedes perdonar, o sea, tú puedes perdonar, me refiero a, yo te perdono como seres humanos y entiendo entiendo tal vez que cometiste un error, como seres humanos te perdono y libero esto que siento que tal vez es muy poderoso, pero no te justifico y lo que me hiciste, o sea, lo que me hiciste a nivel personal, no. Pero ya no pienso en ti, porque es demasiado darle mi energía. Te libero y te perdono por muchas razones, quizá te perdono porque me doy cuenta que no tienes recursos mentales, emocionales, o me doy cuenta que sufres de algún tipo de desequilibrio mental o emocional que tiene pero esto que me hiciste no. Pero esto que me hiciste no, este es mi límite. Y mi límite, ¿qué quiere decir? Yo pongo distancia. Pero ¿qué es poner distancia? Porque si lo que yo entiendo por poner distancia es mantener este vínculo de ira, enojo y odio contigo, la distancia no existe. Estoy más eslabonado, más vinculado a ti que nunca. ¿Me doy a entender? ¿Dónde está la distancia? Es como divorciarte de una persona, pero permanecer esclavizado a esa persona a través de tu ira, enojo o rencor. No hay tal divorcio. Ya estás pensando en él, le das lo mejor de ti. Estás vinculado a esa persona. Y no solamente estás vinculado a esa persona en este momento, sino puedes establecer un vínculo que es de largo plazo, por años, por décadas, en donde constantemente, cada vez que evocas a esa persona o la ves o hablas con esta por teléfono, en ti se detonan todas estas aflicciones y estas aflicciones hacen que en ti haya unas explosiones energéticas monumentales que te dejan en la lona, a veces por días, ¿verdad? Consecuente de estos patrones y estas circunstancias no resueltas con el otro. Entonces, perdonar es a veces entender que tienes que establecer distancia, que probablemente ya no quieras convivir con esa persona, pero es más que eso, es soltar la ira que experimentas con esta. Porque mientras no la sueltes, no hay distancia, no hay independencia. No hay distancia. Finalmente lo que hay es un vínculo tremendamente poderoso, a veces más poderoso que el amor, ¿no? Aunque te vayas a otro país. Por ejemplo, Tony. Pero ¿de qué sirve que te vayas a otro país si te llevas la ira y el enojo contigo? ¿Dónde está la distancia? Te llevas... Sí, puedes cambiar de país, sí, pero te llevas todas esas condiciones y circunstancias. Entonces lo que tienes que hacer es, en lugar de cambiar de país, tienes que soltar la ira, ¿verdad? Y es que tal vez de pronto nos cuesta trabajo que cosas
hay cosas muy difíciles de entender, ¿no? Que de pronto nos cuesta trabajo comprender a nosotros como seres humanos, a otros seres humanos, y dices, yo jamás haría esto, porque sería incapaz de cometer este acto, Pero ¿no? él no. Exacto, y nos Pero no cuesta te vas a mucho enojar porque trabajo. es diferente a ti. A ver, Sí, yo sería capaz de dejar a mis hijos y no saber de ellos, no hablarles en su cumpleaños, de no saber si comen o si no duermen. O sea, eso es algo que yo sería incapaz porque yo amo a mis Pero, hijos. por supuesto, pero tú no eres esa otra persona y finalmente Exacto, esa otra persona tendrá de una u otra manera que verse expuesto a una variedad de diferentes consecuencias detrimentales para su futura calidad vital en consecuencia de esas decisiones y esas acciones negativas. No tienes que meter las manos por ello, esto es simplemente la naturaleza del vivir, la naturaleza de la existencia. Todo él va a opera pagar, él va a acorde a pagar. causas y consecuencias. Nada viene de la nada y algo no se desvanece en nada. Eso es lo que en la tradición budista, por ejemplo, se señala como eh, la estructura del karma, de la causalidad moral. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, nos guste o no, genera consecuencias de las que somos directa o indirectamente responsables. Y esa persona actúa de la manera en que lo hace, no porque sea alguien intrínsecamente malo o perverso o negativo, sino porque sufre de algún tipo de confusión, ignorancia, de algún tipo de desviación cognitiva que le impide ver las cosas como son y que le conduce de forma inercial y de forma compulsiva a actuar de la manera en que lo hace, con terribles consecuencias de mediano y largo plazo para sí mismo y para su entorno y vida. Así que lo mejor que uno puede hacer cuando eso acontece es tratar de vincularte con el otro, con una visión, un punto de vista compasivo, que vuelvo a insistir, no quiere decir justificar lo que hace, pero entender que lo hace porque sufre de algún tipo de distorsión, que es un tipo de enfermedad, por ponerlo de alguna manera. En este caso, una enfermedad cognitiva, una enfermedad mental, una enfermedad emocional, ¿sí? Y soltar a esa persona. Entonces, si esa persona no atiende a sus hijos en su cumpleaños, los atiendes tú el doble, ¿sí? Ahora, tú me has enseñado, mi querido Tony, que cuando alguien se porta horrible contigo, te viola, te lastima, te roba, es porque él lo tenemos que ver como alguien que tiene epilepsia, que no te vas a enojar con alguien que tuvo un ataque epiléptico porque pues está enfermo. Igual, ¿qué hacer cuando alguien te viola cuando eres niña? Ahorita hay muchos casos en el medio artístico. Héctor Parra está en la cárcel porque tuvo acercamientos malos con su hija. Ricardo Ponce está en la cárcel por lo mismo. Y uno tras otro se están complicando estos casos. Más que entender por qué violan a sus hijos o a niños, adultos, ¿qué hay que hacer con los pensamientos que te rompen el corazón porque tú fuiste objeto de eso? Bueno, yo creo que para empezar, tener presente que eso aconteció en un momento en tu vida, pero que la persona que tú eres hoy es alguien ya distinta, tienes un cuerpo diferente a aquel que tuviste cuando fuiste agredida. Evidentemente eres y tienes una conciencia distinta, porque nada en nosotros es sólido y permanente, todo cambia y se transforma. Y que de nueva vez, ¿qué es lo que te vincula dolorosamente a ese evento de agresión en tu vida? También eres tú, Tú ¿sí? Tú eres decides el que mantienes ese vínculo vivo. Y tratando de, pues, una vez más acentuar lo que hemos previamente comentado, ¿qué es lo que tú deseas aportar y obsequiarle a esa persona que te lastimó? Pues finalmente nada de lo que en tu vida esté dotado de valor. ¿Y qué es aquello más valioso para ti? Pues tu equilibrio y tu balance emocional y tu energía cognitiva. Y por tanto, tomas una determinación, olvídate en beneficio del otro, de ti mismo, de liberar la ira. Y liberar la ira, quiero volver a una y otra vez acentuar, no quiere decir necesariamente olvidar el evento y no quiere decir justificarlo, pero sí entender, ¿verdad?, que lo que no mata, pues fortalece y que puedes extraer de valor de este evento en tu vida. y qué se Siempre hay puede algo que extraer, podemos extraer de valor, qué ¿no? se puede extraer de valor cuando te violan de niña. Bueno, puedes entender la condición
de violencia en la que el mundo vive, puedes entender cuán fragmentada está la población y la gente en nuestro entorno, y a través de ese medio desarrollar una actitud que te permita ver cómo pues este entorno de tremenda alienación en el que vivimos a nivel social produce este tipo de condiciones y circunstancias, pero no tienen que definir tu vida. Esto es, no es lo mismo haber sido objeto de una violación a ser una persona violada. Nadie es una persona violada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tú te haces la persona violada. Tú ¿Cómo? te identificas, construyes una identidad de esa naturaleza, en oposición a haber sufrido una agresión de cualquier tipo a lo largo de tu vida. Insisto, Así es. la persona que eres ahora ya no es la persona que fue violada. Así es. Eso lo haces Así es, tú. la gente quiere que te portes como la persona violada Exacto, y exacto. no debe de ser así. No debe de ser así. Eso lo Y haces tú. yo siempre les pregunto, ¿cómo se portan las violadas? Así les pregunto, porque te exigen que las violadas no se ponen el bikini y no bailan. Las violadas, o sea, te exigen que te portes como una violada. Y digo, ¿cómo se portan las violadas? ¿Qué hacen las violadas? Es tremendo. Nos Claro. vamos a ir a un Sí. corte, pero al volver me gustaría que lo que me dijiste hace muchos años, Tony, se lo dijiste a alguien en el grupo, que te decía, es que me violaron y me violaron. Me violaron una vez, me violaron una vez. Y le dijiste, ¿a qué edad te violaron? Y dijo, a los 8 años. ¿Qué edad tienes? 30. Pues te violaron una vez y tú te violas todos Todos los días. Así desde es. ese día. Entonces, ¿cómo dejar de violarte tú y repetir y repetir y repetírtelo y liberarte de eso? Ya, Así es. soltarlo para siempre. Nos queda un minuto. ¿Nos puedes decir a qué te referías cuando le decías a la chava, ya te Pues violaron, ya no pasa nada, ya pasó? como comentaba, ese es un evento que sucedió hace muchos años, quizás sucedió en una ocasión, pero tú lo mantienes vivo a través de este vínculo de enojo, de rencor, de ira, esta inhabilidad para soltar y perdonar, ¿verdad? Entonces, ¿quién finalmente ha mantenido esa actitud viva o la ha multiplicado y exaltado a lo largo de tantos años? Tú. Bueno, pero es que Resulta. yo ahí podría Sí. decirte muchas cosas porque a mí me violaron de niña y yo podría decirte que no es... Lo dejemos ahí y al volver le Sí. dices, vamos a un corte. Ya volvemos. Analu, le estabas diciendo a Tony. Sí, no, sin afán de causar mucha polémica ni confrontar, vaya, yo lo que podría comentarte es que uno no tiene las ganas de mantener el evento No, por vivo, pero a supuesto que veces no. cuando uno es pequeña, a uno, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo tengo borrada mi infancia y lo único que recuerdo es el evento. Entonces a mí la gente me dice, suéltalo, y le digo, ¿quieres que suelte lo único que yo recuerdo de mi infancia? Es muy difícil soltarlo. O sea, Diga, Tony, ¿cómo se hace? Hay forma. lo que te voy a decir, mi trabajo, lo que yo he hecho es empatizar un poco con las circunstancias de mi violador. Mi violador fue violado a los 15 años por Marcial Maciel. Entonces, yo empatizo con sus circunstancias y entiendo que él causó todo este dolor porque él repitió un patrón de conducta que yo no repetí, evidentemente. Yo fui una mejor persona. No lo justifico, no le doy el apapacho ni nada por el estilo, pero, pero sí logro entender que no tuvo las herramientas para parar y que se convirtió en una mala persona, porque todo lo que hizo lo hizo premeditado y lo hizo a sabiendas que estaba mal. ¿Cómo hacerlo para que no sea el único evento de tu infancia y puedas quitarlo, Tony? Bueno, yo creo que primero lo que tú comentas es muy importante, Anilu, es que nadie plantea ni pretende afirmar que el soltar estos eventos traumáticos de nuestras vidas es fácil. ¿No? Pero aquí yo creo que el planteamiento es simplemente el exaltar que es necesario, ¿sí? Y que si bien requiere de una enorme cantidad de trabajo personal, el reparar ese vínculo que tienes con otros o con este aspecto y dimensión de tu vida, la dificultad en términos de
las consecuencias negativas que acompañan a no hacerlo es mayor a la primera, ¿sí? Y que eso debe de animarte a trabajar contigo misma y aplicar los métodos adecuados, el tiempo que sea necesario para superar ese trauma. Nadie está diciendo que hacerlo es difícil, es fácil, porque evidentemente es complejo y difícil. Y al hablar de lo que pues estamos dialogando, tampoco queremos desestimar el dolor por el que alguien transita. Al revés, yo creo que, es decir, es tan intenso el dolor, es tan intensa la conflictividad que te acompaña, que eso debe de detonar en ti lo que en la tradición budista se describe como el espíritu de la emergencia, la renuncia, el decir, ya no quiero sentirme de la manera en que me siento porque el costo ha sido muy elevado en mi vida. Exacto. Y hay alternativas. No solamente es viable lidiar con este evento a través del dolor, también puedo lidiar con este evento a través del perdón. ¿Sí? Mira, yo creo que lo más doloroso de este evento, al menos para mí, y esta es la primera vez que lo voy a contar, es que fue darme cuenta que este señor, al que yo quería genuinamente porque yo lo apreciaba, porque él hizo que yo lo quisiera y me vendió una idea de absolutos. ¿Qué significa eso? Que me dijo que yo era una niña linda, una niña buena, una niña especial, que él me quería, y me hizo creer que me quería. Entonces yo lo quise y creí que era mi amigo y le confié cosas, o sea, creí que había un mundo entre los dos de complicidad y de amistad genuina. Y a la mera hora, ese mundo retorcido que él creó, lo hizo para abusar sexualmente de mí, ¿no? Y cuando yo me di cuenta que todo eso era mentira, fue traumante para mí, o sea, que nada de eso existía. Todo fue una mentira que él creó. Y a la hora que yo hablé, yo perdí todo ese mundo y todo lo que yo creía que existía no existía y fue una traición tan grande para mí. Yo era muy pequeña y todo se quebró dentro de mí en ese momento. ¿Y qué hay que hacer para curarse de eso? ¿O cómo? Ese dolor es repetitivo, es un bucle emocional muy repetitivo en mi vida, porque imagínate cuántas veces te puede llegar a pasar con un novio, en un matrimonio fallido, en una amistad que te traiciona, en un trabajo que no se te hace, o sea, en las expectativas no cumplidas. Todo te puede volver a pasar y es un ciclo, un bucle repetitivo, es impresionante, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se cura uno de estos. Bueno, yo creo que como comentaba hace un momento, el punto de partida es tratar de comprender la naturaleza de la ira y del enojo, el hacerte consciente del precio tan elevado que él mismo puede y de hecho tiene común y recurrentemente en tu vida, de todas las distintas aflicciones mentales y emocionales que a nosotros, los seres humanos, nos afectan, ninguna es más, diría yo, virulenta y perniciosa que el enojo, ya que te hace pues creer, por ejemplo, que es legítimo y que el motivo del enojo es responsabilidad entera y completamente del otro, cuando finalmente no es otra cosa que una respuesta emocional o cognitiva que el individuo tiene ante el comportamiento del otro. Esto quiere decir que uno es corresponsable de lo que siente, no necesariamente de lo que el otro hace, pero sí de lo que uno experimenta ante lo que el otro hace, ¿no? Y bueno, cuando estás enojado, naturalmente eres presa de toda variedad de dificultades, problemas, infelicidad, dolor, sufrimiento. La tradición budista afirma que, que esa infelicidad es la raíz de una mente afligida, de la misma forma que el alimento que nutre a tu cuerpo y lo fortalece, ¿verdad? Es también responsable de ti. Una mente infeliz nutre y refuerza una vez más tus enojos, tu ira y tu insatisfacción, ¿no? Entonces, bueno, pues la alternativa es el cultivo de la paciencia. Pero ¿qué es la paciencia? Vuelvo a insistir, no es pasividad, no es una mente pasguata, es una determinación de lidiar con el evento con el que tienes que interactuar libre de ira, libre de enojo, ¿sí? Libre de esto que te destruye. Y hay muchas avenidas, decías tú, entender al otro, el ponerte en los zapatos del otro, el darte cuenta que el otro probablemente fue presa de eventos que
distorsionaron su vida, o el simplemente entender que actúa movido por la ignorancia, el desconocimiento de los efectos que sus acciones propiciarán para él o para otros a lo largo de la vida, y todo tiene consecuencias, ¿no? Y así, subsecuentemente. Lo que tú dijiste, Tony, lo que yo he entendido siempre que tú me has dicho es que además, porque yo una vez te pregunté, ¿cómo podría un Dios permitir que a una niña de 3 meses de edad la violen o la golpeen hasta matarla? Y tú me dijiste, porque uno está según sus consecuencias, si crees en la reencarnación, porque Dios no va a dejar que a una niña de 2 meses que no tiene, no ha hecho nunca nada, no sabe ni siquiera rascarse, la violen o la maten a golpes. Lo que tú me estabas diciendo, Tony, es que uno cultiva esas cosas. Incluso cultivas donde naces, que no es lo mismo nacer en Arabia Saudita como una mujer pobre y violada y vendida a los 7 años, que nacer en Arabia Saudita siendo la hija de un monarca, o que nacer en los Estados Unidos donde tú eres la que sus chicharrones truenan. Entonces también ver que todo lo que nos pasa es que estamos pagando un karma. Bueno, este es un tema muy complejo, es difícil tocarlo con brevedad y superficialmente, pero evidentemente la tradición budista cree en este concepto de la retribución moral de las acciones, que es el del karma, y en esencia, si lo queremos plantear de una forma muy simple, tiene que ver con el hecho de que nuestro presente es el resultado de nuestro pasado y que nuestro futuro será la consecuencia natural de la suma de nuestro pasado y presente. Y que en ese sentido, todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, genera en efecto consecuencias de las que somos directa o indirectamente responsables. Pero esta es una tradición que tiene una cosmovisión muy distinta a la que nosotros tenemos, una tradición multivital. Esto es, contempla que nuestra naturaleza, nuestra conciencia, no comienza en el momento del nacimiento, ni se diluye y desvanece en la transición del morir, que es una entidad que no tiene principio y fin, que no se crea ni se destruye, se transforma, y que a lo largo de su infinito devenir ha llevado a cabo y desplegado una enorme vastedad de acciones, tanto positivas como negativas, de las que uno directa o indirectamente es responsable. Y que lo que acontece en nuestras vidas no es que te lo merezcas, porque esa no es la expresión correcta, pero es en efecto consecuencia de acciones pasadas, no solamente las de esta vida, sino de múltiples vidas futuras. Ahora, y porque tenemos poco tiempo, aún no comprendiendo y aceptando esa cosmovisión, el punto es, independiente de aquello lo que suceda en tu vida en este momento, tú eres responsable de cómo interpretar y experimentarlo en el futuro. ¿Sí? Tú eres responsable de tu experiencia. ¿Sí? Sin enojo. Con o sin enojo, es responsabilidad tuya, depende de ti. No es algo que puedas proyectar como responsabilidad a nadie más. El otro no es responsable de la manera en que tú experimentas una circunstancia y situación. Esto es enteramente responsabilidad tuya. 100%. 100%. Y cuando uno entiende esto, inicia un proceso de sanamiento y de trascendencia personal e individual, que es viable porque tú no puedes cambiar las acciones de otros, No. pero sí puedes cambiar la manera en que las concibes e interpretas, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a un corte y volvemos para el último bloque con Marco Antonio Karam y ver qué es lo que produce el enojo y cómo nos seguimos metiendo por esas que dicen, es que tuve el novio violador, luego el novio ladrón, luego el novio ratero, luego el novio... Y como uno sigue jalando pura gente destructiva a su vida. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, mi querido Marco Antonio Karam, presidente de la Casa Tibet, que es la representación del Dalai Lama aquí en México, además somos muy quejones, ¿no? Nos quejamos de... Sí. Siempre nos sentimos víctimas. Es que a mí me hicieron, a mí me dijeron, me traicionaron, me hicieron... No vemos nunca lo que nosotros hacemos, nunca cómo traicionamos, mentimos, violamos, etcétera.
¿Cómo hacer para ver lo que... Y es chistoso porque me acuerdo que en las clases tú decías, es que, por ejemplo, alguien muy codo y todos volteamos a ver, ah, claro, el codo está hablando Tony de él. No, estoy hablando de ti, nos decías. Entonces, ¿cómo hacer para darnos cuenta que es que no somos el objeto de violaciones, de esto, de lo otro, que nosotros somos iguales o peores? Bueno, también entender que en nosotros hay instintos negativos y preguntarte, por ejemplo, si te vieses expuesto, porque siempre decimos yo nunca haría esto o aquello, pero si te vieras expuesto a una particular circunstancia, a un entorno, a una variedad de influencias determinadas, a veces en realidad es difícil saber cómo reaccionarías. Vuelvo a insistir, el objetivo de tratar de pensar de esa manera es generar una mentalidad que te permita liberar el enojo, ¿sí? Entender que el otro también es consecuente de su circunstancia, entender que el otro también actúa movido por sus propias aflicciones mentales y emocionales, que es presa de una confusión que le impide entender la naturaleza de sus acciones y sus consecuencias, y que en este sentido, está fabricando las causas y circunstancias de su propio dolor y sufrimiento futuro. Y eso no es algo que te deba de dar gusto, porque no es algo positivo el que otro sufra y se la pase mal, ¿no? Al revés, debe de inspirar en ti un sentimiento compasivo, que vuelvo a insistir, no quiere decir que él mismo te lleve a justificar el daño que esa persona te hizo, pero sí a liberar este sentido de ira o de enojo que tienes para con esa persona. Al mismo tiempo, no reificar tu identidad personal. Hablábamos del evento de la violación. Bueno, tú no es terrible el que te concibas como la persona violada, porque eso quiere decir que eso es todo lo que eres. Y nadie Exacto. es solamente eso. Bueno, sí tuve un evento de violación en mi vida, sí, Obviamente, pero ya pues, también he tenido tantas otras cosas y tantas otras cosas buenas y tantas otras bendiciones. Y ahí yo también, pues le invitaría a la persona que ha transitado por un evento de esa naturaleza, el que pause y se cuestione. ¿Cuántos eventos difíciles y dolorosos son aquellos por los que todos hemos transitado? No soy el único que sufre, Pero ¿verdad? ¿sabes qué? También, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, sobre la sexualidad, no solo eres la violada. O Ujú. sea, hay una amplia gama en la sexualidad en donde no solo eres la violada. Sí, sí me violaron y eso mermó algo en mi sexualidad, pero en la amplia gama de la sexualidad también me puedo sentir sensual y también puedo Claro, experimentar y también por o supuesto. sea, no me quedé solo ahí. Y eso es muy difícil de hacerle entender a la gente que uno sigue avanzando y que uno es muchas cosas más, ¿no? Exacto. Y Y es lo bien que te decía, importante claro. si eso sucede, nosotros comúnmente a qué o a quién responsabilizamos, al otro, ¿no? Dices, Siempre. yo soy una persona fragmentada, soy una persona lastimada por ti. No, no es cierto. Esa persona cooperó en esa condición, pero ¿quién la consolidó? Yo. sí. Yo soy el que decido ser esa persona. Yo soy el que me identifico con ese evento vital y lo totalizo. Yo soy el que elige no ver otro aspecto de mi vida. Y eso de estar, por ejemplo, como esta niña Alexa en este momento, quiero que metan a la cárcel o quiero que pague por lo que me hizo, aumenta esta cosa de Es victimización. difícil decir porque también es cierto que una persona que actúa de una forma tan terrible como es esa, pues óptimamente debe de experimentar la consecuencia de sus acciones. Y además también tienes que entender que esa persona quizá también está movida por el deseo de que este hombre no lastime a otra persona, porque la Así es. impunidad propicia eso. La Entonces, justicia sí es paciencia, buena. paciencia no es pasguaté. Ser paciente no quiere decir no exigir justicia, pero sí quiere decir no dejar la tripa en la exigencia de esa justicia. No sé si entienden eso es bien importante. Una cosa es que tú Sí. emprendas todas las iniciativas legales para que esa persona sea responsable de sus acciones y otra cosa es que dejes tu vida en eso, ¿no? Yo entiendo perfecto lo que dices, porque la búsqueda de la justicia es necesaria. O ¿Sí? sea, Pero es no necesaria dejar y la es un vida, motor. pero no dejar tu vida en eso. No dejar tu vida en eso, no dejar tu tripa, no dejar tu energía, que es lo que es más valioso en ti. Es que Exacto. lo único que tienes es tu tiempo, no puedes Así dedicarle es.
¿Y qué quieres darle a esa persona que te lastimó? ¿Le quieres dar el resto de los días de tu vida? No, claro que no. Pues claro que no. Entonces lo que haces es lo que tienes que hacer, todas las iniciativas que sean viables, y si tienes éxito, qué bueno, y si no tienes éxito, lo sueltas y a otra cosa, mariposa. Exacto. ¿No? Ya otra cosa, mariposa. Y bueno, estábamos diciendo por qué el opuesto del enojo es la paciencia. ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir ser paciente? Lo que decía paciencia es, o la paciencia es ese registro mental en donde un individuo se determina a lidiar con un evento libre de ira, libre de enojo. No quiere decir no lidiar con él, sino no lidiar con ira y no lidiar con enojo. ¿Por qué? Porque el que se enoja pierde. Así de simple. ¿Qué quiere decir que el que se enoja pierde? Pues pierde equilibrio mental, pierde sanidad, pierde objetividad, porque la ira obnubila a la persona, le impide ver las cosas como son y te conduce a una percepción exagerada o equivocada o distorsionada, ¿verdad? Y además nadie te entiende cuando estás enojada. Y además detona en ti toda otra variedad de aflicciones mentales y emocionales que en lugar de mejorar tu condición y circunstancia, pues la empeoran o la deterioran más. ¿Sí? Es como el marido que lo corren, pero encima ya tiene un problema y entonces llega a su casa y se pelea con la esposa Exacto. por la comida, entonces ya tenía un problema. Y ahora tiene 2 o 10 y así subsecuentemente. Y con los hijos y con esto y con el otro. Entonces, ¿por qué un hombre como Luis Miguel querría tener un hijo si no, luego no se quiso ocupar del primero, luego No tengo, a Chanik no tengo la menor idea, no lo conozco, no estoy en sus pies, pero lo único que podría decirte es porque es una persona que tiene pues muchos elementos de su vida no resueltos y en ese contexto pues es un objeto de compasión, no de ira. No podemos, su exmujer o sus hijos no pueden estar enojados con él, tienen que tenerle Pues no compasión. deben de, ¿verdad? No, O sea, sí digamos, pueden, pero sí pueden tener alguna molestia con él. O sí, sea, por no ha actuado supuesto, de buena. O sea, sí pueden estar molestos por su forma de actuar. claro, De por eso a supuesto, que sientan un encono que les consuma la vida exacto, es otra exacto, cosa. Es que el odio es un sentimiento muy fuerte, Yannick, que te consume realmente toda tu vida. así es, toda De tu eso, vida. a que les Estar moleste lo molesto, que hacen, pero sí estar te debe de molesto molestar. constantemente es la misma pérdida de energía, ¿o no, Tony? Sí, claro. Ahora te debes de preguntar, vuelvo a insistir, ¿puedo hacer algo al respecto? Y si No. puedo hacer algo al respecto, en lugar de enojarte, hay que hacerlo. No puedo hacer algo al respecto, entonces me determino a levantar los trastes, Claro, llevarme mis cosas y no darle a esa persona más energía en mi vida. Y desearle claro, todo lo mejor, ¿verdad? Porque además, si a esa persona le va bien, no me va a molestar, no va a tener tiempo para mí. Y si a exacto. esa persona le va mal, probablemente pues esté enchinchándome toda la vida. Así que ojalá le vaya muy bien para que no se ocupe de mí. ¿Y qué era eso de Dios dame la fuerza Decía, decía San Francisco de Asís, ¿verdad? Dios dame la capacidad de distinguir, ¿verdad? Decía, si puedo hacer algo al respecto, que pueda hacer algo al respecto. Si no puedo hacer algo al respecto, pues dejar de invertir mi energía en eso. Y Dios, dame, inspírame, dótame de la sabiduría para distinguir entre uno y otro. ¿Cuándo es que puedo tener injerencia sobre de algo y hacerlo? Y cuándo no y soltarlo. y si no ya lo sueltas y ni modo, los niños tendrán que aprender a vivir sin el papá Así y es, tampoco pasa nada porque hay muchos niños que se les mueren sus papás así y es. aprenden a vivir sin sus papás. Sí. Mira, yo soy atea, pero la Biblia dice que cada día tiene su afán, y sí es cierto. O sea, de pronto estamos todos los días ganchados con temas del pasado o con temas de futuro y no entendemos que cada día tiene su afán y Así es. debemos ocuparnos Y que lo único cada que día y tenemos cada es el hora de los temas. presente. No hay otra Exacto, vivir cosa. el El presente. pasado ya no es, el futuro todavía no es. Lo único que existe es el presente. Y de ti depende cómo lo vives. De Así nadie es. más. Es una tragedia entregarle tu vida a otra persona. Que te Ay, hizo qué algo buena frase. malo, qué flojera. Sí, Muchas terrible. gracias, mi A querido ustedes. Nicaram. Como siempre, muy agradecida, muy agradecida. Yo creo que todos los que escuchen, vamos a subir esto a YouTube, lo va a subir Tony Karam también. Gracias, Ana Luz Salazar, y No, hombre, gracias a ti. Gracias. todo a ti que nos haces el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Hasta mañana.